Buenas tardes o mañanas Noches. o la hora del día en que nos escuchen, noches. A todos, seguimos aquí nuestra conversación, Clara y yo, Ana, sobre la nueva era. Y hoy vamos a continuar la conversación también viendo más acerca de lo que dice la palabra de Dios versus las ideas que se nos presentan en la nueva era. Y particularmente nos vamos a adentrar un poco más en el tema del eneagrama. Y porque consideramos que es un caso muy particular de una herramienta, entre comillas, muy informada por la nueva era, que está siendo muy acogida por la iglesia. Por supuesto, por otros aspectos de la cultura y la sociedad en la que vivimos, pero particularmente está arraigándose bastante en la iglesia cristiana evangélica, y por eso también queríamos hablar del eneagrama hoy. Pero, como les dijimos, vamos a empezar hablando un poco de los versículos bíblicos y las ideas que se nos presentan en la nueva era, que fue un poco lo que habíamos empezado hablando en nuestro episodio anterior. Entonces, uno de los aspectos que habíamos visto en el episodio anterior era el ocultismo y la astrología y la adivinación como aspectos importantes dentro de la nueva era. Y los definimos, hablamos un poco de eso, pero no vimos a profundidad qué dice la palabra de Dios al respecto. Y hay varios lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde vemos que no hay lugar para afirmar que estas cosas tienen un lugar dentro de la iglesia. Entonces, en Isaías 47, versículos 13 al 15, Isaías está hablando a Babilonia. Y miren, fíjense las palabras que dice el Señor a través de Isaías sobre estos aspectos. Él dice: que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Esos son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado y con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su error. Entonces, me pareció muy interesante estos versículos porque, si te fijas, Clary, están hablando de lo que, no solamente del aspecto que están equivocados y está mal, sino que de alguna manera este tipo de personas que practican estos actos están buscando salvarte, ¿no? Están como buscando presentarte una información y un, entre comillas, poder que te va a salvar de lo que sea que estés enfrentando, pero sobre todo desde un aspecto espiritual. Pero aquí el Señor está diciendo, son como paja. Ellos no se pueden ni salvar a sí mismos. Y por eso no debemos seguirlos, pese a que pareciera que tuvieran poder y pese a que pareciera que realmente funciona lo que te ofrecen. Me parece una advertencia fuerte, muy clara, pero muy clara, de acuerdo. desde Isaías. Y el otro versículo que generalmente se usa para hablar de estos temas está en Deuteronomio 18, versículos 9 al 13, que es cuando el Señor está preparando a Israel a entrar en Canaán y les dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. O sea, ojo, Dios está equiparando la astrología, el ocultismo, la adivinación con quemar a nuestros hijos en el fuego. Es que es muy serio, es muy serio. Y dice: ni practicarás adivinación, brujería o hechicería, ni harás conjuros, servir de médium, espiritistas o consultarás a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor su Dios expulsará de su presencia a esas naciones. O sea, todas estas cosas eran causa del castigo que estaba infligiendo el Señor a través de Israel. Entonces, me parece como muy impactante releer estas cosas, porque recuerden estos versículos en el momento en el que hablemos, por ejemplo, del eneagrama, porque vamos a ver que no son temas neutrales, sino que de verdad tienen una carga espiritual muy, muy fuerte.
Bueno, el otro tema del que hablamos en el episodio anterior fue sobre la ley de la atracción. Y si recordamos, estábamos hablando de esta idea de que tenemos el poder de, mediante nuestros pensamientos y de nuestras palabras, atraer cosas buenas o atraer cosas malas. Y en teoría, según estas ideas, debemos tener pensamientos positivos para que podamos recibir cosas positivas. Y tristemente, muchas de estas ideas se apoyan supuestamente de versículos bíblicos. Una de estas ideas es lo que dice Mateo 21:22 o Marcos 11:24. Estos dos versículos son paralelos, que dice que si nosotros creemos, recibiremos todo lo que pedamos en oración. Y realmente, si leemos, como siempre debemos leer todo en su contexto, teniendo en cuenta lo que dice el resto de la palabra de Dios, vamos a ver que Jesús no está diciendo acá que se trata de que entre más fe tengamos, más podemos hacer lo que queramos, ¿no? Como si cultivar nuestra fe nos diera un poder espiritual superior para hacer cosas a nuestro antojo. Lo que Jesús nos enseñó, si recordamos cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, es que nosotros debemos empezar orando siempre: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la fe de la que Jesús está hablando ahí en Mateo 21 y en Marcos 11 es una fe que cree que es esa voluntad, la del Padre, la que se va a hacer. Y por supuesto, Dios es todopoderoso y soberano, entonces cuando nosotros estamos alineados con esa voluntad, pues vamos a recibir todo lo que pidamos en oración, porque lo que Dios tiene en su voluntad se cumple. La voluntad de Dios se cumple. Y porque normalmente siempre, nuestros deseos y esos anhelos que llevamos al Padre no van a ser deseos egoístas. Bueno, es un poco ya lo que está diciendo Dani, pero como aterrizando eso, no es que a ti se te va a ocurrir algo aleatorio que quieres y ay, voy a orarlo, pero como lo estoy pidiendo con este montón de fe y como esto es mágico, es una fórmula mágica, si yo lo pido con este montón de fe, pues va a pasar porque lo que yo pido voy a recibir. Y no, es como, de hecho, al revés. Mientras más alineado está mi corazón a la voluntad del Padre, lo más probable es que yo termine pidiendo cosas más conforme a su voluntad. Y que mi fe... Es que hay una distinción allí súper importante que yo creo que es bueno mencionarla porque cubre todo este tema que estamos hablando de nueva era y de todas estas tendencias, abro comillas, espirituales, cierro comillas, de que cuando yo pido, es preguntarte como que por qué está motivada esa petición que tienes, ese anhelo que tienes. Y normalmente cuando en estos espacios, ¿no?, que te dicen, tú vas a recibir lo que quieras, nunca estamos pidiendo algo como, Señor, dame más humildad, o Señor, dame más bondad para con otros. Siempre son peticiones centradas en nosotros mismos. Ojo, no quiero decir que esto esté mal. Si yo necesito provisión, pues obviamente la puedo pedir. Si necesito salud, obviamente la puedo pedir. Es claro en la Biblia que podemos pedirle al Señor esas cosas que necesitamos, pero al final del día siempre termina siendo para su gloria y eso también debe ser parte de nuestro interés y al mismo tiempo nunca son peticiones. O sea, yo creo que últimamente lo que nos llama el Señor no es a tener una fe en que las cosas pueden pasar, es a tener una fe en que el Señor es bueno y Él las puede hacer pasar si así lo quiere. Es como que yo en mi corazón no dude en lo absoluto de que Él puede, porque Él es absolutamente todopoderoso y en mi corazón no cabe duda de eso. Y además, si es todopoderoso y es bueno y me ama, pues yo puedo concluir que lo que estoy pidiendo lo voy a tener. Pero no, mi fe no está puesta en que puede pasar. Yo sé que tú me puedes hacer millonaria, Señor, yo sé porque tuyo es el oro y la plata, yo sé que tú puedes hacerme millonaria. Pues de que te puede hacer millonaria, te puede hacer millonaria, pero la pregunta ¿es eso conforme a su voluntad? ¿De dónde viene la motivación de tu corazón al pedir eso? Y allí, cuando pasamos a evaluar eso y, por ejemplo, leemos un evangelio que nos habla de dónde debe estar nuestro corazón con respecto al dinero o con respecto en general a los tesoros que
que intentamos nosotros hacernos aquí en la tierra, ahí cambia radicalmente el enfoque. Entonces, de nuevo, para resumir un poco toda esta intervención, nuestra fe al pensar en este tipo de versículos, no debe estar puesta en que las cosas pueden pasar o en que Dios es mi mago o mi hado madrino sí, es poderoso, entonces él me va a hacer esto. No, mi fe debe estar puesta en el poder de Dios y en su bondad y en su carácter, y en que al final, si Él de verdad es lo más importante para mí, yo no lo veo a Él solamente como la mano que me da, sino como el corazón de Padre que es mi Dios, me va a interesar más que se haga su voluntad. Voy a amar más su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Exacto. Y es que además el pensar que yo puedo usar a Dios, aparte de que es absolutamente equivocado, es una idea absurda, es quedarse en una imagen tan limitada de el amor y la belleza que es saber que somos tan profundamente pecadores, pero al mismo tiempo, como dice Tim Keller, tan profundamente amados. Entonces, es perderse de verdad de la profundidad de las riquezas que hay en Cristo. Es perderse de saber que el Dios que controla el universo, que no tiene por qué fijarse en nosotros, que somos nada, lo dio todo por nosotros y quiere que nosotros podamos tener una convivencia con Él, una convivencia donde tengamos vida y en abundancia, ¿no? Que fue lo que vino Jesús a darnos, y no en una abundancia que se limita solo al dinero o a la salud o a cosas que son muy buenas pero que se quedan cortas versus quien Él es para nosotros. Y yo creo que a veces también lo que nos sucede es que como estas, entre comillas, técnicas parecieran funcionar a veces, ¿no? Como que, o sea, puede que funcione que tú tengas una mente positiva y te salgan cosas bien o porque, ¿no? O sea, por alguna razón es que estas cosas son populares, ¿no? Porque a veces funcionan. Pero funcionan hasta cierto punto. Y funcionan hasta cierto punto porque Dios es bueno y misericordioso. Pero si nosotros no recordamos que de verdad Él es el soberano creador del universo, y por su amor infinito por nosotros demostrado en la vida y sacrificio de Jesús en la cruz, nos vamos a perder de la vida eterna que es Él. Y nos terminamos autoengañando, porque en realidad nosotros no tenemos el control que Él tiene, ni queremos tenerlo. No queremos tener un control, un entre comillas, poder creativo de hacer lo que se nos da la gana, porque como el rey Midas, ¿no? Que termina convirtiendo creo que era su hija amada en oro, por este poder que tenía. Entonces, sí, es lo que tú decías, Clary, es muy importante estar nosotros buscando la voluntad de Él, que es lo mejor para nosotros, y no la nuestra que nos falla, porque somos limitados. Es una y otra vez. Y gracias a Dios no somos Dios. Exacto, gracias a Dios no somos Dios. Es una y otra vez, si lo pensamos, y esta vez soy yo la que lo va a sacar, el origen de nuestro pecado, como lo vemos en Génesis, que es esa ansia de nosotros de querer ser iguales a Dios, de querer nosotros proveernos a nosotros mismos de lo que solo el Señor puede darnos. Y si nos ponemos a ver, pues eso es puro orgullo pues hay quienes dicen que el orgullo es como el origen de todos los demás pecados, ¿no? Porque es yo querer saber más que Dios y yo querer hacer lo que yo creo que me conviene, ¿no? Y decirnos, yo sé más que tú, déjame tranquilo que yo puedo resolver esto, ¿no? Y puedo tomar de muchas cosas que encuentro yo en el mundo para satisfacer esto que necesito. Y de ahí viene, pues, o sea, lo vemos en nuestra iglesia, pero lo vemos en movimientos espirituales como la Nueva Era, o en movimientos que no parecieran espirituales, pero obviamente hay un mundo espiritual también, como pues todo lo que pasa en este mundo, todos los temas de
de identidad de género, de orientación sexual o de qué sé yo, del poder que se le da al dinero y a la fama. Todas esas son cosas a las que el ser humano recurre para encontrar identidad y propósito y para creer o para engañarse que puede proveerse a sí mismo de algo que solo le puede dar Dios. Entonces terminó siendo como una reflexión más amplia, pero es que cuando lo pienso, al final es otra falsa respuesta a eso que nuestro corazón anhela, que está en Jesús. Amén. Amén. Sí, y en ese orden de ideas, creo que podemos empezar a ir hablando sobre el famoso eneagrama, que también es precisamente una de esas ofertas que nos hacen en la nueva era de soluciones a nuestras necesidades y anhelos espirituales. Y nos parece importante hablar del eneagrama porque muchas personas dentro de la iglesia lo están acogiendo, considerándolo como una herramienta neutral, pero vamos a ver un poco de su historia y vamos a ver que realmente pues no es tan así. Ani, y muchas personas creen... Sí, perdón, dale, antes de comenzar esto, yo creo que ahorita cuando Ani y yo estábamos hablando antes de comenzar a grabar el podcast, se me venía un pensamiento y era que le doy muchísimas gracias a Dios por permitirnos tener este espacio, esta plataforma que sabemos que están escuchando muchas personas, porque algo que yo siempre digo es que mi impresión es que muchas de las cosas que suceden como en la iglesia norteamericana, sobre todo en Estados Unidos, comienzan allí y nosotros como iglesia latinoamericana las heredamos, a veces buenas y a veces no tan buenas. Y el eneagrama que ahorita pues Ani va a comenzar hablando de el origen y pues un poco hasta llegar a donde estamos hoy, es una corriente de pensamiento, si lo queremos, o una herramienta que está tremendamente popularizado en Estados Unidos y en el mundo cristiano de Estados Unidos. Somos conscientes que quizá en Latinoamérica no, digamos, su popularidad no es tan amplia. Yo sé que ha llegado pues a Latinoamérica, evidentemente mucha gente cristiana, latina lo conoce, pero estoy súper agradecida con Dios porque siento que estamos a tiempo. Siento que estamos a tiempo, un poco más a tiempo con Latinoamérica de hablar de este tema y de repente si esto ha llegado a tu iglesia o a tus grupos pequeños o a tus amigos cristianos, te motivamos a que les compartas esto que vamos a hablar hoy porque pues nosotras tenemos una posición muy muy clara con respecto a lo que es esto. Yo misma creo que fui engañada al principio, pensaba que también era inofensivo, pero por lo menos para que tengan esta información y si quieren investigar más les vamos a dejar algunas notas, puedan profundizar y pues llegar a sus conclusiones, pero nosotros creemos que la conclusión es bastante clara. Sí, es bastante blanco y negro. Esta entre comillas herramienta, porque de verdad que no es una herramienta. Y entonces, para quienes no están familiarizados, les vamos a contar un poco sobre el eneagrama. La verdad, para serles muy franca y honesta, no he leído sobre mi número, no me he adentrado en el eneagrama como algo que yo haya usado. Pero yo sí lo intenté. Porque cuando empecé... yo les puedo contar ahorita, perdón. Okay. No, y está súper porque fíjate, tú nos puedes contar desde tu experiencia y yo les puedo contar desde la mía como al no haber hecho la decisión de no meterme en el eneagrama, de consultarlo, por el simple hecho de que lo que pude aprender previo a eso fue que no vale la pena. Entonces de pronto está chévere que nosotras dos hayamos tenido estas dos experiencias, Clary, porque es como, ok, si estás metidísimo en el eneagrama, pues considera esta información y toma una decisión. Y si no te has metido en el eneagrama, yo puedo dar fe de que creo que no la vale conclusión allí ¿Sí es que Dios en su misericordia a ambas nos llevó a la misma conclusión, quizá de maneras diferentes. Sí, exactamente. Bueno, el eneagrama básicamente se trata de un diagrama que tiene 9 líneas conectadas que se supone que representan 9 tipos de personalidad.
pero este diagrama como tal no tenemos absoluta certeza de sus orígenes, porque tenemos una mezcla de hechos históricos con aspectos espirituales extraños que ya les vamos a contar. Lo que sí sabemos es que este diagrama como tal fue en principio creado por un místico llamado George Gurdjieff, que cuando lo diseñó, él quería buscar como una forma de analizar la realidad de lo que existe. Él no estaba buscando analizar las personalidades, esto va a venir más adelante con otra persona, pero él incluso hasta le puso notas musicales a cada diagrama y bueno, él estaba en otro cuento. Como les digo, era un místico, entonces él estaba buscando como darle sentido a la vida desde este tipo como de realidad. Él lo veía como geométrica. Sí, creo que él creía bueno, que en fin. con esos 9 puntos que estaba, no sé bien cómo explicarlo porque de verdad que es una cosa bien complicada de llevar como algo concreto, pero él creía que todas las leyes del universo y las realidades del universo se podían como incluir en esa realidad, en ese patrón de 9 puntos, algo así. Por eso hacía lo de las notas musicales, porque él decía esto cabe en relación con el 7 y el 3. Yo no sé muy bien de esto, pero era simplemente un intento de explicación de las leyes de la naturaleza, de alguna manera. Exacto. Bueno, él eventualmente muere y él en realidad no era como que él haya creado como conocemos el eneagrama hoy en día, pero sus discípulos que fueron los que empezaron a sistematizar este tema del eneagrama, empezaron a llevar las ideas del eneagrama a otros lugares del mundo. Y de repente llegan a Chile a inicios del siglo XX. En Chile había un místico que se llamaba Óscar Ichazo y él tenía un amigo o colega, no sé, que se llama Claudio Naranjo. Claudio Naranjo era un psiquiatra, o es un psiquiatra, creo que no se ha muerto. Y junto con Claudio Naranjo, Ichazo y él empiezan a vincular las ideas o las teorías psicológicas relacionadas con la personalidad y este eneagrama. Entonces, Claudio Naranjo lleva todas estas ideas a Estados Unidos, se va a California, estamos hablando de los años 60, 60, 70, y recordemos que en esta época pues estaba muy de moda los viajes psicodélicos, y en medio de todo esto, Claudio Naranjo recibe una revelación entre comillas de un espíritu a través de escritura automática, que es, hagan de cuenta, como la tabla Ouija. Y él recibe supuestamente de un espíritu, que incluso él le tiene un nombre y todo, él recibe esta supuesta revelación de las 9 personalidades del eneagrama. Y si no me creen, les vamos a dejar en las notas del episodio un link a un video en YouTube donde Claudio Naranjo lo explica. Y explica también que aparte de la parte de escritura automática, él también hizo unas observaciones. Entonces vemos que hay una mezcla de aspectos espirituales con supuestos aspectos científicos, ¿no? de la psicología, pero en realidad estamos hablando desde pseudociencia, porque pues una revelación hecha por un espíritu no se puede comprobar a nivel científico y tampoco es información suficiente para sustentar que haya una validez científica de este diagrama. En todo caso, empieza a coger fuerza este eneagrama durante esta época allá en California, y por alguna razón la Iglesia Católica también lo empieza a coger mucho y empiezan a utilizarlo en retiros espirituales y se vuelve muy popular. Eventualmente tengo entendido como que la Iglesia Católica formalmente dice no aceptarlo, o sea, no. Sí, Ani, algo curioso, pero ahí, pues, solo como para equilibrar un poco la información de quienes nos están escuchando.
sí entró como a la idea del cristianismo organizado por la Iglesia Católica, probablemente por un contacto de Naranjo y los aprendices con la Iglesia Católica. De hecho, en un seminario en Chicago fue como la primera vez que lo enseñaron, algo así, pero de las fuentes porque encontré algunas fuentes en español para que no todo sea en inglés, que siempre como que le ponemos muchas notas en inglés, de las fuentes que existen del rechazo teológico al enneagrama son católicas. Y de hecho, pues sabemos que no, digamos, esto para nosotros no constituye canon ni autoridad de Dios, pero sí hubo ya les voy a decir cómo se llama, ay, se me fue, perdón si un católico que me está escuchando y digo alguna barbaridad, pero como un documento, un documento del Papa, rechazando porque el enneagrama era una cosa que no podía ser considerado parte de la fe cristiana ni podía ser asimilado a las creencias cristianas, ¿no? Entonces, de los rechazos como más absolutos que hay hoy en día del cristianismo al enneagrama vienen de la Iglesia Católica. Entonces, eso me parece bien interesante y vamos a dejarles algunas notas para que puedan, pues, revisar eso también. Exactamente. Sin embargo, dentro de la misma Iglesia Católica y luego por fuera de la Iglesia, en ambientes seculares, como en empresas, empieza también a tomar fuerza el enneagrama porque lo empiezan a considerar como una herramienta que le permite a la gente tener una mejor interacción entre diversos tipos de personalidades, porque puedes entender empáticamente mejor a otros. Esa es como la idea principal de por qué es muy eficiente el enneagrama. Y ya vamos a ver si esto es así o no. Luego, entrado el nuevo siglo, sobre todo en la década del 2010, dentro de la iglesia protestante, sobre todo en la iglesia progresiva o emergente, ¿no? Pensemos en pastores como Rob Bell, el enneagrama empieza a tomar muchísima fuerza. Y hacia el 2016 o 2015, algo así, empiezan a salir libros publicados por editoriales cristianas que hablan sobre el enneagrama. Uno de esos es El Camino de Regreso a Ti, de Ian Cron y Suzanne Stabile, y El Enneagrama Sagrado, de Chris, no sabemos pronunciar su apellido, pero no sé. Hertz Ewerts. En español, Ewerts, exacto. Ewerts. En todo caso, estos libros empiezan a, en teoría, validar el enneagrama. Y desde entonces, pues, ha habido un boom particularmente en Estados Unidos, del enneagrama como una herramienta para la iglesia. Pero, en realidad, no tenemos evidencia científica de que esta sea por un lado, herramienta neutral, o por otro lado, que tenga una validez de que sea acertada. Vamos a ver por qué muchas personas creen que es muy, muy realmente efectiva, pero por ahora les puedo decir que vamos a dejarles un artículo de un psicólogo cristiano que se llama, siempre olvido su nombre, Jay Medenwald. Y este psicólogo cristiano hizo una investigación bien profunda de literatura científica para ver qué se ha investigado sobre el enneagrama. Y bueno, creo que él decía que hace falta investigar más, pero lo que existe, la literatura existente, arroja una clara conclusión de que no hay sustento científico para validar la supuesta herramienta. Sin embargo, pues mucha gente, como les decía, sí considera que es muy efectiva. En parte porque habla muchísimo de la persona, ¿no? Entonces, cuando a ti te hablan de ti misma, este tipo de cosas son muy atractivas, ¿no? A mí me parecen geniales los tests de personalidad, me encanta como conocer, por ejemplo, cuando en el trabajo me hicieron el test de Myers-Briggs o estas evaluaciones psicotécnicas de
de mi personalidad. Ese tipo de cosas a mí me parece son súper útiles. chévere. Mis fuerzas, mis fortalezas son útiles, pero pues ese tipo de herramientas tienen un sustento científico. Bueno, incluso el Myers-Briggs ha sido muy, muy criticado tengo entendido que ha sido muy criticado dentro del mundo de la psicología, pero hay otros tests que han sido desarrollados con un rigor científico y académico fuerte y no tienen casi nada en común con el eneagrama. Y nuevamente, ahí en este artículo que les vamos a dejar de Jay Medenwald, pueden ver todas las fuentes que él cita y todos los estudios que él cita para llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué pasa? Las personas, como les decía, sienten que sí sirve, que sí funciona. Y yo les quiero dar 3 razones por las cuales las personas se sienten así. Una de esas razones, y todas estas esto es psicología, y yo no soy psicóloga, pero lo que entendí de estas razones me pareció súper acertado. Una de estas razones es el sesgo de confirmación. ¿Qué significa esto? Es básicamente que cuando hallamos validez en algunos aspectos de un tema y por lo tanto asumimos que ese tema es válido porque pues estamos leyendo algo y decimos, sí, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Empezamos a pensar que esa herramienta o esa información que estamos leyendo nos está hablando a nosotros como individuos, en vez de entender que se está hablando de generalizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la descripción de una de las personalidades del eneagrama puede coincidir con la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y entonces empezamos a decir, sí, ese soy yo, tal cual. Y poco a poco empieza nuestro cerebro a dejar de ser objetivo y empieza a querer creer todo lo que dice el eneagrama. Entonces dejamos de pronto cuestionar qué dice el resto de las personalidades y empezamos a dejar de analizar críticamente el contenido entero. ¿Por qué? Porque queremos creer que lo que se nos está diciendo está hablando a nosotros como individuos. Y por este mismo sesgo es el que hace que muchas personas crean que, por ejemplo, el horóscopo es cierto, ¿no? O la astrología es cierta. Y esto es también lo que se conoce, o está muy relacionado con lo que se conoce como el efecto Barnum o el efecto Forer, que es la idea de que nuestra mente tiende a pensar que una descripción que puede aplicar como una generalización para muchas personas, de hecho está siendo individualizada para nosotros mismos. Entonces nuestro cerebro nos juega una mala partida y quiere hacernos creer que lo que estamos viendo está escrito para nosotros, porque somos egoístas, egocéntricos y queremos pensar que el mundo gira alrededor nuestro. Y pues yo creo que en esto podemos caer muy fácil. Cualquiera, y por eso es tan popular la astrología, por eso es tan popular los test de personalidad. Y el problema es que hasta cierto punto puede haber verdad en lo que estamos leyendo, en estas descripciones, pero nuevamente, que esas cosas que son acertadas no nos hagan perder de vista el análisis crítico de la información que nos ayude a ver qué es lo que no es cierto de lo que estamos leyendo. Porque el punto es que nuestro cerebro funciona haciéndonos creer que todo lo que estamos leyendo es verdadero cuando encontramos un poquito de información verdadera. Exacto. Bueno, y la tercera razón es el sesgo de grupo, que es cuando tendemos a confiar en lo que la mayoría dice o en lo que nuestros amigos o conocidos dicen sin cuestionarlos. Y entonces, entre más personas acogen una idea como válida, aunque sea válida o no, tendemos a aceptarla sin un ojo crítico. Y esto pues pasa con muchas cosas, ¿no? Por eso existen los mitos urbanos. Porque cuando empezamos a oír que mucha gente valida o acoge una idea, tendemos a no analizarla con un ojo crítico porque pues es la mayoría la que está acogiendo la idea, ¿no? Pero en realidad es un truco que nuestro cerebro hace que nos impide ver las cosas de una manera crítica. Entonces por eso es que muchos cristianos acogen el eneagrama, porque dicen, sí, no, funciona, a mí me funciona, me ha servido un montón en mi matrimonio, me ha servido un montón en la forma en que estoy
afrontando el conflicto. Bueno, exacto. es decir, encuentran y validez encuentran, de sabiduría. abro comillas, lástima que aquí no estamos haciendo video para que me vean abrir comillas, encuentran verdad, cierro comillas, porque un poco aquí ya para compartir lo que me pasó a mí y también, Ani, me gustaría como adentrarme un poco en lo que propugna el eneagrama de manera general y de manera específica en algunos detalles que quisiera referirme, pero a ver, yo dije en el episodio, en el de autoayuda, recuerdo que salió, estamos grabando esta semana, esto lo van a escuchar dentro de varias semanas, pero esta semana salió nuestro episodio de autoayuda, y que a mí me gustaba mucho hacer estos tests de personalidad, y que me encantaba, y cada que podía lo hacía, y sobre todo si venían como en un marco cristiano, chévere, buenísimo, o sea, fantástico porque aquí estoy segura, ¿no? A veces sentía yo también, pues, como un poco mis antecedentes con el tema de la astrología, siempre me cuido mucho de eso, pero cuando yo vi que esto salió, una de las, un poco al hilo de lo que Ani acaba de explicar, una de las, abro comillas, seguridades que sentí con respecto a esto era que había muchos libros cristianos, muchas iglesias hablando de este tema, muchos influencers y maestros cristianos hablando del tema, que más bien yo sentía, mira, o sea, yo sentía que había una validación, o sea, que alguien, yo pensaba, alguien tenía que haber pensado y hecho como el filtro bíblico a esto, por ende, estaba tan popularizado por gente en la que yo confiaba y por ende tenía que estar bien, ¿no? Y tenía que ser como, bíblicamente aceptable. Cuando lo hice, la verdad no entendía mucho, o sea, la verdad, había como tests que te permitían hacerlo como en línea y era algo rápido, pero conozco gente que se compró libros y entonces, o sea, era todo un desarrollo. Y al igual que otras cosas, sí puedo decir que me sucedieron como, digamos, tuve como dos emociones al respecto. La primera, como un poco la emoción que te traen los tests de personalidad, como, wow, sí, qué bueno, porque como decía Ani, y hemos mencionado también en otros episodios, nosotros tenemos un hambre que realmente es por Dios, pero la llenamos mucho con nosotros mismos, ¿no? Esa tendencia al egocentrismo que tenemos. Entonces, como que cuando yo encuentro algo que me dice, es que así soy, no solo estoy buscando algo que me dé identidad, sino algo que me valide, algo que me diga que está bien ser como soy. Lo cual no es del todo errado, o sea, yo no podría satanizar completamente esa intención de nosotros porque, bueno, es un sentimiento de aceptación que yo creo que Dios quiere que tengamos, pero una vez que nos conocemos en Él, una vez que sabemos quién nos ha hecho ser el Señor, ¿no? Entonces, por eso puede ser tan confuso porque claro, o sea, está bien ser como soy, es aceptable ser como soy, además hay otras personas que son como soy, entonces eso me da una sensación de aceptación y de tranquilidad y de validación, pero recordemos que esa validación solo debe venir y puede venir del Señor. Pero bueno, digamos, yo hice el test y la segunda emoción que tuve allí en el proceso fue que cuando lo hice, obviamente, o sea, me salieron dos números que yo no sé si lo explicamos bien al principio, Ani, y no lo tengo claro si lo explicamos bien, así que lo voy a mencionar rapidito, porque la palabra eneagrama viene del griego enea, que significa 9, y grama, que significa signo. Entonces es como, el eneagrama es un diagrama compuesto por un círculo que tiene 9 puntos en la circunferencia, que están unidos entre sí por un triángulo y un hexágono. Entonces, lo que hace, cuando esto más tarde, esta base, se desarrolla como en tipos de personalidad que los crea este señor Naranjo, estos tipos de personalidad se relacionan de maneras específicas los unos con los otros, un poco con base o gracias a estas figuras geométricas que los entrelazan. Por eso, cuando tú te haces el test, como que, a ver, no me lo sé, porque lo hice una vez y al tiempo lo terminé desechando porque, bueno, Dios de verdad abrió mis ojos, pero tú no, son 9 números, ¿no? Pero tú no puedes ser como número 1 y número 9. Son como dos personalidades bases que tienes según el eneagrama, sino que son como, creo que el 1 se relaciona con el 2 y el 3 con el 4, algo así. No busquen una explicación de eso en mí porque no la van a encontrar, pero digamos, en cualquier artículo que les explique cómo funciona el eneagrama lo van a encontrar. Pero todo esto para decir
que cuando yo hago todo esto, encuentro, digo, ok, esta personalidad, y lo leo, y yo no me acuerdo bien si yo era un 1, no estoy segura si yo era un 1, pero probablemente. Y era como, sí, yo soy, claro, es que esta soy yo. Y recuerdo, es que de verdad no me acuerdo, pero creo que yo era un 1 y un 5, o un 1 y un 6. No tomen en cuenta ningún conocimiento mío del enneagrama en la práctica, por favor, se los ruego. Pero el punto era que yo me acuerdo esto, ¿no? Leí la segunda personalidad y dije, sí, también soy yo. Y me acuerdo que vi como que la que estaba al lado, pero justamente que por la conexión esta geométrica no podía ser, porque no funciona así el enneagrama. Y dije, bueno, pero esta también soy un poco yo. No, pero aquí dice que soy esta. Y leía las características y sentía, de nuevo, esta validación, esta aceptación, que uno dice, bueno, sí está bien ser yo. Y como estaba leyendo la de recursos cristianos, que de eso vamos a hablar un poquito ahorita, lo que hacen los recursos cristianos con el enneagrama y con herramientas similares es que yo le decía a Ani, antes de empezar a grabar el episodio de hoy, todo es cristianizable. O sea, todo en la vida se le puede poner un tag, versión o rótulo, una etiqueta cristiana, y hacer que suene cristiano. Y Ani decía, es que se ha hecho lo mismo con la astrología, se ha hecho mismo pues lo que venimos hablando con los movimientos de nueva era. Esto es algo que es súper fácil de hacer. Usando las palabras adecuadas, tú puedes hacer que algo suene cristiano. Todo este tema de la ley de la atracción, muchísima gente cristiana la defiende e incluso usa versículos para justificarlo, y creo que eso hablábamos un poco en el episodio pasado. Y eso mismo se ha hecho con el enneagrama, y eso ha permitido que se escriban libros publicados por editoriales cristianas evangélicas, porque muy fácilmente dices, claro, y estas son tus debilidades y el Señor las usa para transformarte, pero pues esa no es la base para nada del enneagrama. De hecho, quisiera, Ani, referirme a uno de los artículos que les vamos a dejar en las notas, ¿no? Que desde su comienzo, como el que fue el mentor de este psiquiatra Claudio Naranjo, que fue Oscar Ichazo, él definía un poco la base del enneagrama como que, a ver, cada persona, o sea, para él, cada persona nace como esencia pura, pero para sobrevivir se encuentra forzado a desarrollar una personalidad que será su ego. En algún momento entre la edad de los 4 y los 6 años, cada persona escoge uno de los 9 patrones básicos de pensamiento, que se conecta además con uno como secundario. Que, paréntesis, esto sí por mis conocimientos de astrología que les contaba un poco de mi pasado oscuro, esto se parece muchísimo a lo que te dicen en astrología, que tú eres un signo zodiacal y que tienes un ascendente. Porque es como el otro signo zodiacal que influencia tu personalidad. Realmente eso es solamente una táctica para explicar por qué nunca una persona es solamente una cosa. Entonces dicen, no, pero es que debe ser ascendente de no sé qué otra cosa, entonces tengo influencia. Lo mismísimo hace el enneagrama. Entonces, este Ichazo decía, cada uno de estos patrones de pensamiento está conectado a un patrón de comportamiento. Esa personalidad que tú escoges inconscientemente a tus 4 años es la causa de la infelicidad. Entonces, para tú ser feliz, tú tienes que regresar a tu esencia, compensando esa fijación del ego que tienes. O sea, él llamaba que estas debilidades de nuestras personalidades, según el enneagrama que nos dé, son fijaciones del ego. Entonces tenemos que simplemente hacer el trabajo, y fíjense que esto se puede cristianizar, ¿no? Como no, abandona tu ego y busca tu esencia perfecta, tu esencia que no tiene pecado, tu esencia divina, porque al final caemos en eso, ¿no? O la santidad. Exacto. Tú ponle el nombre, cristianízalo, ponle un nombre que suene medio bíblico y vas a poder hacer un libro cristiano sobre esto, ¿no? Entonces, pues nada, y él en ese momento, cuando daba sus enseñanzas, decía que esto se lograba cultivando el patrón de pensamiento y comportamiento opuesto y complementario al suyo. Y es por esto justamente que yo necesito como este segundo apoyo de personalidad que me equilibra. Y yo me acuerdo que cuando hice el test, me salió este número que era, pues, de nuevo, como soy yo, o sea, y no estoy diciendo que sea verdad lo del enneagrama, pero digamos, me salió. Eso es porque además te hacen un test muy básico de personalidad, y recordemos que quien creó esto era un psiquiatra, creo que era,
Y obviamente haces unas preguntas básicas, y si yo pongo que soy una persona perfeccionista y que me gusta el orden y que me gusta el control, pues que me va a salir una personalidad que se parezca a esa, o sea, obvio. Y entonces la que me hacía contraparte, como que la me salió de dos, era ya más mi parte más creativa, mi parte más artística, y yo, ay, sí, mira cómo me compensa, es cierto, o sea, les cuento para que entiendan que funciona muy, muy así, y todos podemos caer en eso, pero cuando entendemos esta base profundamente espiritual, y recuerda que cuando decimos espiritual no quiere decir bueno, ¿no? O sea, de un mundo espiritual oscuro, de un mundo espiritual, pues básicamente el mundo espiritual del mal, de demonios y espíritus, tratando de soplar a nuestro oído que Jesús no es el único. Sí, de disfrazarse de luz. Exacto, de disfrazarse de luz. Quiero ya leerles una cita, ay, ¿dónde está? Ajá, que está aquí en uno de los artículos que les queremos compartir, muy rapidito, que es solo una reflexión para eso que estamos diciendo, ¿no? De hecho, es un artículo que rebate el tema del eneagrama, pero dice así: una religión puede ser combatida de dos maneras. Una, a través de la confrontación directa, crítica de sus dogmas y de su autoridad, juicios ante tribunales y prensa para quebrar su prestigio y sus finanzas, promoción de leyes contra la educación religiosa o la expresión pública de la religión. Y la otra, más sutil y suave, es la que trae la nueva era, que actúa a través de la psicología usando la nueva era y la supuesta espiritualidad de los hombres. Y quise leer esto porque me parece que no seamos engañados en que porque esto no parezca una persecución cristiana, ni sentimos que es algo tan grave, creemos que tiene el mismo poder destructivo a nuestra fe, a lo que el Señor ha estado enseñándonos, a lo que está en la Biblia. Pues quisiera como dejarles esa reflexión. Yo le decía a Ani, ya para terminar esta partecita mía, que fue como un poco larga, yo le decía a Ani que si bien estamos observando que el eneagrama tiene realmente un origen oscuro y un origen satánico, porque hay que decirlo, yo misma, de nuevo, les decía, fui engañada, yo hice el test, la verdad no le hice mucho caso después que lo hice, y al tiempo Dios fue abriendo mis ojos y me fui dando cuenta que esto era basura, que esto no era del Señor, que aunque lo disfrazaran de cristiano, esto llevaba a que las personas se justificaran en su pecado, se justificaran de sus malas actitudes, que juzgaran y encasillaran a otros. Y esto no solo pasa con el eneagrama, hemos querido hablar del eneagrama porque creemos que es un tema que está penetrando como muy masivamente a la iglesia cristiana, pero también pasa con otros perfiles y tests de personalidad. Yo recuerdo que cuando yo crecía, en mi iglesia el tema, pues ya caducado en la psicología moderna, de el tema de los temperamentos, ¿no? Entonces tú eres flemático, o eres melancólico, o eres, ya no me acuerdo de los otros. Era un tema que se hablaba muchísimo en mi iglesia, y cada vez que se hablaba de alguien era como, es que él es flemático, entonces por eso él actúa así. O cuando alguien iban a criticar a alguien, estaba este tema como de, bueno, pero es que él es flemático, obviamente no va a reaccionar de otra manera. Y Ani se sorprendió cuando le conté esto, pero yo empecé a escuchar eso bebé en mi fe cristiana, o sea, con meses de convertida, y yo le pregunté a mi mamá un día si estos temperamentos estaban en la Biblia, porque yo escuchaba hablar tanto, pero o sea, fue una pregunta genuina, no estaba desafiando nada, era como, mami, ¿esto está en la Biblia? Porque yo escuchaba hablar tanto de eso, y que se enseñaba tanto de eso, y que era tan parte de nuestras conversaciones diarias, que yo pensaba que estaba en la Biblia, porque pues no me había leído la Biblia. Entonces hay que tener tanto cuidado en qué lugar le damos a esto en nuestra vida, porque yo sí he escuchado, o sea, bueno, de hecho hay cuentas de Instagram cristianas completamente entregadas al tema del eneagrama, y para terminarlos de poner los pelos de punta, si ustedes se meten en Google y buscan qué tipo de eneagrama era Jesús, van a encontrar información sobre eso, van a encontrar gente diciendo incluso que, bueno, que ellos como dicen que son cristianos, entonces que Jesús era los 9 números. Pero obviamente si eran los 9 números, entonces en teoría también tenía las debilidades, ¿no? Según esto. Sí, es que... Ajá, perdón, Anisi, por favor, que no he parado de hablar. No, que también yo iba a decir que
Cuando tú, por ejemplo, hablabas de cómo se supone que el eneagrama te está tratando de hacer llegar a ese lugar de donde naciste, que era un lugar donde tú no eras malo, donde tenías como una divinidad interior. Se me escapa en este momento cuál es la palabra que utilizan, pero es completamente opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y porque la palabra de Dios dice que todos nacemos pecadores por la caída, por el pecado original de Adán y Eva, y la única forma de nosotros poder salir de las garras de ese pecado que nos domina es depositando nuestra fe en Cristo. Pero el eneagrama nos quiere vender la idea de que en realidad tú puedes vivir de alguna manera con esa forma negativa de vivir, porque tú en realidad no eres malo, tú en realidad eres bueno. Entonces es completamente opuesto a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y nos quiere de alguna manera también hacer creer que ni siquiera podemos, no es necesaria la Biblia, ni es suficiente la Biblia como fuente de lo que necesitamos para vivir, para tener una vida en abundancia, etcétera, sino que también existen estas cosas, estas otras cosas. Y eso está en completa oposición con lo que nos dice la misma palabra de Dios. Era un poco lo que leíamos, lo que hablábamos de que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la piedad se refiere a todo lo que tenga que ver con Dios y con su poder, su divinidad, como nuestra fuente de vida, de Él, no de nosotros, nos han sido dadas por Él. Él nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, 2 de Pedro dice que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir con Él y bien y una vida en abundancia como la que vino a traer Jesús. No necesitamos el eneagrama. Pero lamentablemente las ideas tanto de la nueva era como de este tipo de entre comillas nuevamente, herramientas, es que la Biblia no es suficiente, que necesitamos otras cosas y cosas que supuestamente según ellos sí funcionan. Y al final nos van a alejar cada vez más de lo que realmente es la fuente de vida. Y eso es lo que también me parece peligroso, porque nosotros yo creo que la historia de la humanidad y cuando veíamos la historia de la iglesia, vemos que es constante que aparecen alternativas a lo que ya ha sido revelado. Y la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento nos alerta de estas falsas enseñanzas. Y yo creo que el eneagrama está haciendo parte de esas falsas enseñanzas porque entrelaza muchas cosas que pueden sonar verdad con falsedad y realidades espirituales peligrosísimas. Así es. Sí, yo creo que, Ani, todo se reduce a estar anclados en la palabra. Nosotras siempre seremos las primeras que les invitaremos a leer mucho y a crecer en el conocimiento en general de las ciencias y de los estudios, porque es importante estar informados, es importante prepararse, pero nunca poner eso al mismo nivel de nuestro estudio de la palabra. O sea, si hay algo que tiene que tener prioridad en nuestra vida y debemos acercarnos a ello con esa prioridad, es la Biblia. Porque no es solo leer un libro. O sea, cuando leemos la Biblia no estamos solo leyendo un libro y, ahorita me leí la Biblia, más tarde me leí, no sé, iba a mencionar un libro de Nueva Era, pero no me sé bien ninguno. Lo que sea, Los 4 cuarzos de la felicidad. Es uno de estos libros del eneagrama. Sí, exacto. El regreso a ti. Luego un libro de historia, que está bien, o sea, yo creo que siempre les animaremos, lean porque en el conocimiento de las cosas es que podremos también examinarlo todo y desechar lo malo, ¿no? Reteniendo lo bueno siempre, que es el mandato bíblico que se nos hace. Pero yo sí creo firmemente que mientras más estudiamos la Biblia, esa es la herramienta de Dios para siempre estar actuando en nosotros, su Santo Espíritu abriendo nuestros ojos y demostrándonos
cuál es el camino. Hay cosas que pueden parecer bien buenas y como yo les contaba, me parecía que el hecho de que el eneagrama estuviese siendo tan promocionado por círculos cristianos, bueno, yo dije, no, alguien ya aquí filtró esto y qué chévere. Y entonces empezaron a aparecer artistas cristianos haciendo dibujitos de cada eneatipo. Y entonces, y entonces si eres número 1, eres mejor para dirigir a tus hermanos en la fe. Y no, o sea, yo creo que incluso pensando, porque ya hablamos de los orígenes muy oscuros del eneagrama, y bueno, y yo creo que ahí cada quien puede tomar sus decisiones, pero incluso pensando en los tests de personalidad, que pueden ser como un tema más neutral, ya hablamos de test como certificados por la ciencia, seguimos teniendo que tener cuidado, porque podemos volvernos a ser el centro. Yo le contaba a Dani que yo había llegado a ver gente en Instagram que se justificaba la forma en la que respondía cuando era un poco rudo o cuando eran demasiado directos o no hablaban con gracia. Es que este es mi tipo de personalidad o este es mi tipo de eneagrama. Entonces, si tú vienes aquí, yo te voy a responder así porque este es mi... Y yo no digo que tengamos todos que ser iguales, no somos todos iguales. Para la gloria de Dios, no. pero es que cualquier actividad que yo haga justificando mi pecado o sin, al menos sin plantearme, esto es algo que le da la gloria a Dios, esto es algo que yo puedo cambiar, porque si creo, o sea, si hay algo que yo creo que realmente evidencia que estamos caminando con Jesús, no es que seamos perfectos, pero sí es nuestra disposición a ser continuamente transformados por Él, nuestra disposición de reconocer nuestro error, nuestro pecado y decir, hey, no. Y esa es su pura misericordia, eso no es mérito de nosotros, como yo les contaba que Total. Cuando hice el test del Enneagram y me pareció súper chévere al principio, pero luego Dios habló a mi vida y me di cuenta, no, esto, y cuando vimos los orígenes me desmayé, ¿no? De lo oscuro de dónde viene esto, pero sí, yo creo que quisiéramos dejarles hoy un poco con eso, de la importancia, sí, de examinarlo todo, retener lo bueno, pero eso no va a pasar solo con nuestra propia conciencia. Necesitamos permanecer en la palabra, que es suficiente. O sea, en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. La temporada pasada hablábamos de por qué tenemos que conocer cuál es el canon bíblico, qué reconocemos como la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, porque es súper importante que tú sepas que la Biblia es suficiente. Es cierto que en la Biblia no está cada circunstancia de la vida, pero sí es suficiente para que tú tomes decisiones en cada circunstancia de la vida. Entonces, no es como tengo la Biblia y el librito del Enneagrama, o tengo la Biblia y el librito de las personalidades, o tengo la Biblia y la guía de mis temperamentos. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque puede ser una artimaña del enemigo para desviarnos del camino. Así es. Sí, y es que ese es las artimañas del enemigo, hacernos quitar la mirada de Dios y hacernos creer que dentro de nosotros mismos está la solución, como lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Yo creo que ya podemos ir aterrizando, ¿no? Este episodio. Yo creo que también recordarles que, como decía Clary, o sea, ella tuvo digamos que, encuentro con el enneagrama, pero el Señor le fue revelando la verdad, y si de pronto tú sientes como, no, estoy en pecado, hice algo malo porque estoy metidísima en esto, pues, o sea, de verdad que en Cristo lo único que necesitamos hacer es dar la vuelta y dejar atrás esas cosas que no nos hacen bien. Pero si tú todavía no estás convencido o convencida de que el enneagrama es algo malo, pregúntale al Señor, pregúntale hasta qué punto has depositado más tu confianza en esto que en Él, hasta qué punto estás pensando mucho más en ti misma y en conocerte a ti misma, y en, aunque pienses que estás pensando en los demás también, porque esto es otra de las cosas que supuestamente la herramienta ofrece, ¿no? Que tú puedes entender a los demás y por lo tanto puedes interactuar mejor con los demás, pero hasta qué punto estás haciendo eso porque estás pensando en cómo te conviene eso a ti como individuo, en vez de pensar cómo puedes servir más al Señor y a tu prójimo. Exactamente. Y pregúntale al Señor. Te vamos a dejar una lista de recursos que te pueden ayudar a hacer
la investigación, para conocer más el tema. Como siempre les decimos, no se queden con lo que les decimos acá, sino de verdad hagan su investigación individual y acompáñenla con oración y con la palabra de Dios, y vamos a llegar a la verdad, que es Él. Entonces, solo quería, antes de concluir, leerles algo que me pareció muy chévere de la página godquestions.org. Está en español, también les voy a dejar el link. Es algo que escribieron ellos sobre este tipo de movimientos, como la nueva era, como el enneagrama, y me pareció como una forma muy chévere de concluir todo este tema. Así que se las voy a leer. Dice: el movimiento de la nueva era es una religión falsa que apela a los sentimientos de los individuos, llevándolos a pensar que ellos son Dios y que pueden mejorar sus vidas a través de su propia persona. La realidad es que nacemos, crecemos, vivimos por un tiempo en la tierra y morimos. Los seres humanos somos finitos, nunca podremos ser Dios. Necesitamos a alguien superior a nosotros mismos que nos pueda proporcionar perdón y vida eterna. Gloria a Dios por el Dios hombre, Jesucristo, cuya muerte y resurrección corporal nos ha permitido ganar para nosotros lo que desesperadamente necesitamos: el perdón de Dios, una vida de propósito y significado en esta vida y una vida eterna más allá de la tumba. No pierdas quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por ti. Lee Juan capítulo 3. Pídele a Jesucristo que Él sea tu Salvador y tu vida será transformada y sabrás quién eres, por qué estás aquí y a dónde vas. Amén. Muy chévere, ¿no? Yo quedé como, esto está perfecto. Total, Ani, muchas gracias por compartirnos eso, porque creo que lo resume. No hubiésemos tenido que hacer un episodio de 1 hora, yo creo. Hubieses leído ese quote y ya. A veces necesitamos leer y hablar de por qué las cosas están como están y entender un poco la realidad, y luego llegamos a la misma conclusión, pero a veces hace falta porque nos distraemos, ¿no? Y nos distraemos con lo que entre comillas puede ser efectivo y puede ser supuestamente bueno, pero no lo es. Así es. Pero sí, yo creo que nuevamente solo Jesús nos da valor, nos da identidad, nos da dirección, y rendir nuestra vida a Él vale toda la pena, toda la pena. Totalmente. Bueno, chicos y chicas, señoras, señores, niños, niñas, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Gracias de verdad por estarnos siguiendo durante esta temporada. Porfa, recuerden, si en la plataforma en que están escuchando este podcast se lo permite, ponernos un rating si les gusta, de 5 estrellas, es recomendable. O bueno, realmente tienen libertad, dependiendo de cuánto les guste o no les gusta este podcast, pueden calificarlo como ustedes quieran. Eso nos ayuda mucho. También que lo compartan con sus familiares, con sus amigos. Es solamente enviar un link. Estos episodios también están en YouTube, en el canal de la Biblia Clara, entonces pueden simplemente copiar y pegar y lo envían. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy agradecidas con Dios por esta plataforma, por la cantidad de gente que vemos que nos está escuchando, que realmente nos ha sorprendido. Y bueno, de verdad que todo sea siempre para la gloria de Dios, y nos vemos en el próximo episodio. Amén. En el próximo episodio. Chao. Un abrazo. Chao.